Imaginen esto por un segundo. Medir el mundo entero usando un palo. Suena casi imposible, ¿verdad? Pues hoy vamos a explorar uno de los logros intelectuales más asombrosos de toda la historia. La pregunta es, ¿cómo es que un antiguo griego hace más de 2000 años logró esta hazaña? Esta es la increíble historia de cómo se comprendió por primera vez la verdadera escala de nuestro mundo. Para darnos una idea de la magnitud de este desafío, primero hay que entender qué número estaban buscando. 40.008 kilómetros. Esa es la circunferencia polar de la Tierra según nuestras mediciones modernas. Es una distancia, es gigantesca. Hoy en día, con satélites, parece sencillo, pero en ese entonces era una cifra que parecía totalmente fuera de alcance. Pero, y aquí viene lo increíble, una persona se acercó muchísimo a esa cifra, y no lo hizo con tecnología, sino con geometría simple y una observación genial. Estamos hablando del erudito griego Eratóstenes, y su herramienta más poderosa, algo tan común y corriente como una sombra. Muy bien, ahora sí vamos a la parte más interesante. Viajemos hasta el año 236 a.C. para entender este método tan ingenioso. A ver, la genialidad de Eratóstenes partió de algo que notó. En una ciudad llamada Siena, justo al mediodía del solsticio de verano, la luz del sol caía tan vertical que no había sombras en el fondo de los pozos. Nada. Pero, al mismo tiempo, en Alejandría, un palo clavado en el suelo sí proyectaba una pequeña sombra. Midió su ángulo y le dio 7.2 grados, y ahí se le prendió el foco. Se dio cuenta de que 7.2 grados son exactamente una 50ava parte de los 360 grados de un círculo. Entonces su lógica fue, si el ángulo es una 50ava, la distancia física entre las dos ciudades también debe ser una 50ava de la circunferencia total de la Tierra. ¡Brillante! Solo tenía que multiplicar esa distancia por 50. Y por suerte, esa distancia ya se conocía. Unos agrimensores la habían medido en 5.000 estadios. Así que hizo la matemática. 5.000 por 50 le dio un total de 252.000 estadios. Ese fue su gran número, su cálculo final para la circunferencia del planeta. La gran pregunta es, ¿qué tan preciso fue? Bueno, aquí es donde la cosa se pone increíble. Aunque hay debate sobre la medida exacta del estadio, su resultado tiene un margen de error de menos del 2% comparado con las mediciones satelitales de hoy, una precisión sencillamente asombrosa para la época. Pero claro, Eratóstenes no estuvo solo en esta búsqueda. Esta obsesión por medir el mundo fue algo que continuó a lo largo de la historia y en distintas culturas. Esta antorcha del conocimiento fue pasando de mano en mano. Tuvimos a Posidonio en Grecia usando estrellas, siglos después al gran matemático indio Aryabhata calculando el diámetro, y ya para el año 1037 al erudito persa Al-Biruni que inventó un método totalmente nuevo usando trigonometría desde una montaña. De Grecia a la India y al mundo islámico, medir el planeta fue un esfuerzo humano compartido. Y esta historia tiene un giro fascinante. ¿Qué pasa cuando se tiene el dato correcto, pero se decide ignorarlo? Pues puede cambiar el mapa del mundo, literalmente. Resulta que Cristóbal Colón conocía los cálculos de Eratóstenes. El problema es que decidió no usarlos. En su lugar, se basó en los cálculos de Posidonio, que eran menos precisos y hacían a la Tierra un 25% más pequeña. ¿Por qué? Porque esos eran los números que había popularizado el famoso geógrafo Ptolomeo. Y ese error de cálculo es, en esencia, la razón por la que Colón estaba convencido de haber llegado a Asia. Si hubiera confiado en el número más grande y preciso de Eratóstenes, habría sabido que el viaje era demasiado corto, que algo enorme, un continente entero, se interponía en su camino. Pero esta historia no se queda en mapas antiguos. Esta búsqueda por la medida perfecta del planeta terminó definiendo algo que usamos todos los días. Saltemos al siglo XVIII, a Francia. Un grupo de científicos tuvo una idea radical: crear una unidad de medida universal, una que no dependiera de cosas arbitrarias. Querían basarla en algo constante, el propio planeta Tierra. Así nació la idea del metro. Para lograrlo, se embarcaron en una expedición épica de 7 años solo para medir un arco del meridiano entre Dunkerque y Barcelona. Con ese dato, calcularon la distancia total del Polo Norte al Ecuador y luego dividieron ese número gigantesco entre 10 millones. El resultado fue el primer metro estándar. Este esfuerzo conectó directamente la antigua búsqueda de Eratóstenes con la cinta métrica que usamos hoy. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Desde una sombra en un pozo hasta el sistema métrico.
La gran aventura de entender nuestro mundo a menudo comienza con una pregunta simple y una observación curiosa. La pregunta es, ¿qué otras verdades así de grandes nos estarán esperando, escondidas a simple vista?